la paracha número 31, paracha de Mor, di o diles, más o menos es lo que traduce, ¿no? Di o diles. Y pues como les dije, hay mucha tela que cortar, pero quiero de pronto compartir algo aquí, algo de mi experiencia y algo también de lo que he visto acerca del día de Shabbat, porque aquí se contempla el día de Shabbat, ¿no? Dice en Vayikra 23, 1 y 2 hasta el 3, dice, Adonai habló a Moshe, habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas de Adonai que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Y entonces empieza allí con el día de reposo. Vayikra 23:3 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Kadosh, convocación, en que no harán trabajo o melaja alguna. El día de reposo a Adonai, donde quiera que ustedes habiten, donde quiera que ustedes habiten. Entonces, escuchaba yo unos comentarios de nuestros sabios, muy interesante, que no solamente los judíos deben guardar el Shabbat, sino toda la humanidad debiera guardar el Shabbat. ¿Y dónde encontramos nosotros esa fuente? Esa fuente la encontramos en la Torá precisamente, ¿sí? En Devarim, recuerdan ustedes que en Devarim se habla también acerca de la observancia del Shabbat y específicamente se habla acerca del pueblo de Israel, que lo tiene que llevar a cabo, que es incluso una señal de pacto, ¿sí? Entre Hashem y su pueblo. Pero donde encontramos la fuente de que también toda la humanidad debiera guardarlo. Lo encontramos allá en Shemot 20, porque en Shemot 20, en Har Sinaí, no solamente estaba el pueblo de Israel, sino también habían gente de otras naciones acompañando al pueblo de Israel. Egipcios inclusive ahí habían acompañando al pueblo de Israel. Entonces, esa es la fuente que citan los sabios para decir que no solamente Israel, sino también todas las naciones debieran guardar el Shabbat. Eh, los judíos como señal de pacto y por recordar la obra de la creación. Y los gentiles por recordar la obra de la creación. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Los judíos como pacto, como señal de pacto. Ustedes saben que como judíos tenemos 5 señales muy particulares, muy claras, ¿verdad? De ser judíos. Una de ellas, por ejemplo, bueno, de las 5 tenemos entonces la circuncisión, ¿sí? Brit Milá, tenemos nosotros Shabbat, tenemos nosotros Mesusá, tenemos Tefilín y tenemos Tzitzit. ¿Sí? Un judío tiene que distinguirse por esas 5 señales particulares, ¿no? Y entre esas está Shabbat. Entonces, por eso es como señal de pacto. Eso está ahí contemplado en Devarim. Pero el gentil debe hacerlo por recordar la obra de la creación. O sea, que el Eterno creó todo. Sí, debe también, en cierta manera, santificar ese día de Shabbat, apartar ese día de Shabbat para recordar que el Eterno fue el que creó todas las cosas, ¿verdad? Y reposó al séptimo día. Esta paracha, obviamente, si ustedes se dan cuenta, el verso que yo les leí ahí, Vayikra 23:2 dice, Vayikra 23:3 dice, no harán melajá alguna, o sea, no harán trabajo alguno, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces se piensa, o generalmente se piensa que Shabbat es una oportunidad ¿para qué? Para descansar, juntar fuerzas, ¿verdad? Para comenzar nuevamente la semana. O sea, más o menos como que ya no trabajo y entonces, bueno, recupero mis fuerzas para seguir trabajando, ¿sí? Pero, pues obviamente este no es precisamente el concepto de la Torá, ¿sí? Este no es el concepto de la Torá, ¿sí? En Shabbat descansamos, dice la Torá, porque Dios o el Eterno descansó, ¿sí? Entonces, por eso descansamos, porque Él descansó. Ahora, Él no descansó para la siguiente semana a trabajar, no. Él hizo todas las obras, Él terminó y dice que descansó, punto, ¿sí? Entonces, no se trata como para sentirnos mejor la semana que viene, no se trata de coger fuerzas para el trabajo que se viene la semana que entra, no. La verdad es que Chávez es algo completamente distinto.
¿sí? La palabra que se emplea en referencia a trabajo de Chava es melajá. Y esto está, nosotros lo encontramos allí, ¿verdad? Yuxtapuesto cuando se hablan acerca de las labores que se llevaron a cabo para hacer el Mizcán. Entonces hay allí 39 actividades prohibidas en Shabbat. ¿Sí? Entonces que no se pueden hacer esas 39 melajot, ¿verdad? En el día de Shabbat. Como por ejemplo que cocinar, prender fuego, limpiar, etcétera, etcétera. Son cosas que no se deben hacer en Shabbat. ¿Sí? Um, y son cosas que obviamente los seres humanos podemos hacer en particular, pero los animales no. ¿Sí? Entonces son cosas que los seres humanos pueden hacer, pero que en Shabbat está prohibido hacer, ¿no? Y que son cosas que únicamente pueden hacer los seres humanos, los animales no. Aquí entonces en el texto, quiero de pronto como adentrarme un poquito en el texto, nosotros entendemos allí y dice el texto las fiestas señaladas de Adonai, o sea que son fiestas señaladas por Hashem, o sea, son fiestas de Hashem, no son fiestas nuestras, no son fiestas inventadas por el pueblo de Israel, no. Podemos encontrar, sí, fiestas que los rabinos establecieron y que en cierta época, ¿verdad? Se establecieron para recordar ciertos eventos, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de Purim. Ya nosotros sabemos que es una fiesta que se establece, ¿verdad?, en esa época para que todas las generaciones recuerden lo que ocurrió en Purim, el milagro de Purim, ¿sí? Así mismo como Hanukkah, ¿sí? Hanukkah también, igualmente. Entonces, se habla acerca de Hanukkah para recordar el milagro y los hechos maravillosos que ocurrieron, ¿verdad?, en esa época, en la época de los macabeos. Entonces, son fiestas, podríamos decir, extratorá, o sea, que no están dentro de la Torá propiamente, dentro del Humash, pero que son fiestas que también celebramos porque señalan eventos y cosas que ocurrieron en la historia de nuestro pueblo que son muy relevantes y que valen la pena, pues obviamente por honor al cielo y por gloria a Kadosh Baruj Hu, ¿verdad?, llevar a cabo. Pero vuelvo y digo, son estas fiestas que están allí en Vayikra 23 son las fiestas de Adonai. Y cada fiesta tiene un significado obviamente histórico, tiene un significado profético y tiene un significado mesiánico. O sea, guardan por lo menos esas tres informaciones. Hay una información histórica, hay una información mesiánica y una información profética en cada fiesta. ¿Sí? Cada fiesta. En la que nos compete hoy, o sea, Shabbat, pues yo quiero comentarles que para mí esto fue prácticamente revelado. Yo recuerdo cuando estaba en las otras filas, ustedes saben que por tradición se guarda siempre el día domingo para cosas espirituales, ¿no? Y recuerdo yo que cogía yo mucho el texto de Isaías 58 allá, que habla acerca del día de reposo, y yo decía, bueno, este es el día de reposo, pues hay que guardar el día de reposo, el día domingo, entonces teníamos eventos en la mañana, eventos en la tarde, eventos en la noche, y así terminamos el día de reposo, entre comillas, ¿no? Pero ya profundizando más el tema, ya uno se da cuenta, ¿verdad?, cuando estudia las escrituras, que allí se habla acerca de Shabbat, no se habla acerca de domingo. Y cuando uno entra en ese, como en ese contrapunteo, ¿verdad? Pero ¿cómo así domingo? ¿Por qué? Y uno empieza a preguntarle a sus líderes y uno empieza a investigar, pues sí, eso simplemente obedece a malas interpretaciones, ¿verdad? Y al valor que se le da ahora al día de reposo, ¿sí? O al día que hay que dedicarse, pues, para los asuntos espirituales. Entonces, dentro de la cristiandad se habla de que el día tiene que ser el domingo porque es un día muy relevante donde ya el Mesías resucitó y entonces hay que darle mayor relevancia a eso y nada que ver, Shabbat es Shabbat,
¿sí? Eso lo señaló fue el Eterno, y aquí manda es la palabra del Padre, ¿sí? Padre es el que dice, es el que estableció, el Hijo no puede cambiar nada de eso, más bien el Hijo vino a cumplir, como dice ahí él en la Escritura, yo no vine a abrogar lo que dice la Torah, nada, yo vine fue a cumplir lo que dice la Torah. Entonces, cuando uno se va dando cuenta de todas estas cosas que se van añadiendo, que inclusive la iglesia tradicional rechazó totalmente porque trataba de cosas de asuntos de judíos y más bien cambió el día de reposo al domingo, entonces ya uno se da cuenta que históricamente hay un hecho, una evidencia, ¿sí? De que fue rechazado y fue cambiado de adré por aversión, ¿verdad? Perdón, de adrede, perdón, de adrede, aquí mi esposita me está corrigiendo, sí, de adrede, ¿no? Para rechazar, pues, obviamente, todo lo que oliera a judaísmo, a judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya uno entiende por la historia, pero esto es cuestión de investigar, esto es cuestión de comprobar, esto no puede quedarse allí. Si amamos la verdad, entonces tenemos que investigar, buscar, ¿verdad?, en la historia y comprobar que las cosas, por qué fueron pues, cambiadas las cosas. Dice allí la escritura, ¿verdad? Hablando el Rashtad acerca de las palabras de Dios. Dice, el que es del Eterno, escucha las palabras del Eterno. El que es del Eterno. O sea, si nosotros nos consideramos del Eterno, tenemos que ser muy sensibles a lo que Él dice, no a lo que dicen los hombres o a lo que cambian los hombres. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando se trata de la verdad. Y dicen nuestros sabios, ¿verdad? Trayendo aquí más como pensamientos, ideas y enseñanzas de los sabios, que, que entonces el Shabbat no es un descanso de la labor física, como ya les dije, ¿no? Sino que es un descanso de nuestro constante e inútil esfuerzo por controlar el mundo. ¿Sí? Saben que entre semanas es lo que tratamos de hacer, o sea, controlar esto, aquello, hacer una actividad, hacer esto, lo otro, cumplir con trabajos, con obligaciones, etcétera. Sí, tratamos de llevar a cabo todo esto, pero no, el Shabbat es descanso, es ese descanso ya de no estar controlando nosotros nada ni creando nada, simplemente adentrándonos a nuestra vida, adentrándonos a nosotros mismos, ¿sí? Es como ya dejar de mirar tanto hacia afuera y más bien mirar hacia adentro, mirar hacia el hogar, mirar hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Es como construir uno su vida, es reencontrarse uno consigo mismo. Eso es lo que es Shabbat. Eso es lo que es Shabbat, ¿sí? Hacia allá apunta, o sea, ya debería apuntar, ¿verdad?, el día de reposo. A mirarnos a nosotros mismos y a construirnos a nosotros mismos, ¿sí? O a reconstruirnos, como quiera que quiera uno crecer, ¿verdad? Entonces, no se trata ya de simplemente descansar y reposar del trabajo, de la ardua labor de la semana, no, se trata más bien de dejar de hacer, de crear, para pensar en nosotros mismos como familia, como personas, ¿verdad? ¿Sí? Y como alimentar ese deseo de crecimiento espiritual que debemos tener cada persona individualmente. Es un día para sentarnos y permitir que el mundo continúe su rumbo, ¿verdad? Sin que nosotros intentemos cambiarlo. O sea, el mundo sigue, ¿verdad? Su rumbo, sus cosas, etcétera, pero nosotros estamos allí quietos, ¿sí? Como hay una parte de la escritura que dice, estad quietos y ved, ¿sí? Estad quietos y ved la salvación que el Eterno hará por vosotros, pero aquí es estar quieto nosotros y mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Mirarnos a nosotros mismos, hacer un examen introspectivo de nosotros y mirar cómo nos seguimos construyendo, cómo seguimos creciendo, cómo seguimos madurando espiritualmente. Ver nuestro progreso espiritual, ¿sí? Ver nuestra maduración espiritual. O sea, eso es lo que tenemos que hacer el día de Shabbat, ¿no? Y en esa introspección, permitir que Akadosh Baruj Hu, ¿verdad?, intervenga, esté allí en comunión con nosotros, ¿sí? Esté allí, ¿verdad?, señalándonos, enseñándonos, mostrándonos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que ser el Shabbat para nosotros, ¿sí? O sea, tenemos que adentrarnos en eso, en el crecimiento personal, en el crecimiento familiar, en ver cómo estamos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, lo espiritual es lo real.
lo más real que la misma naturaleza, ¿sí? Lo espiritual, porque eso es lo que vamos a enfrentar el día de mañana. Nos estamos preparando, ¿verdad?, para eso. Es como el feto en el vientre de la madre, ¿verdad? Él está allí en el vientre de la madre, tiene ojos, pero no los usa, tiene oídos, pero tampoco, o sea, no percibe, ¿verdad? Tiene boca, pero no come, tiene nariz, pero no respira. Sin embargo, están ahí, todo eso está ahí, ¿sí? Así, así mismo somos nosotros en este mundo. En este mundo estamos cumpliendo misbó, haciendo esto, lo otro, lo que Akadosh Baruj Hu dice, pero esto es una preparación para lo que viene, ¿sí? Esto es una preparación para lo que viene, que es lo más real todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La criatura nace y después empieza a darse cuenta para qué le servían las orejas, la nariz, la boca, los ojos, las manos, ¿verdad? Se da cuenta, empieza a descubrir ese mundo. Entonces, así mismo sucede con nosotros. Nosotros estamos haciendo cosas, mitzvot, haciendo la voluntad de Akadosh Baruj Hu, haciendo esto, haciendo las fiestas, lo otro, pero todo esto tiene un resultado final, ¿sí? Que no lo vemos ahora. Tal vez en parte lo disfrutamos y lo vemos, pero más adelante se verá realmente para qué y por qué, ¿sí? Vamos a llegar a disfrutar, ¿verdad?, de ese placer de saber mejor las cosas. Muy bien, entonces es un día para dejar de hacer. O sea, chaval, es un día para dejar de hacer y comenzar a hacer. ¿Sí? Parece como contradictorio. ¿Dejar de hacer qué? Obviamente, melajot, trabajos. Pero es un día para comenzar a hacer, ¿qué? Nosotros mismos. Tenemos que reencontrarnos con nosotros mismos, saber quiénes somos, ¿verdad? Para dónde vamos, qué queremos, cómo queremos crecer en esa vida espiritual, ¿sí? Si estamos estancados o no, mirar, hacer como una evaluación, permitir que otros nos enseñen, permitir aprender de otros, ¿verdad? Y que a través de esa enseñanza podamos nosotros como que ver en espejo cómo está nuestra situación, ver en un espejo cómo está nuestra vida y poder empezar a trabajar sobre aquellos puntos neurálgicos que todavía hay y señalar allí derroteros a seguir, para cambiar, para transformar, para mejorar. Eso es lo que es el día de Shabbat, ¿sí? Tenemos que hacer eso y tenemos que valernos de la enseñanza de tal persona, de tal rabino, de tal fuente, de esto, lo otro, de la misma Torah, ¿verdad? De investigar y todo eso, y mirar y confrontarnos con todas esas realidades, ¿sí? Y crecer, eso es muy importante, crecer como personas, crecer como personas espirituales, que esa persona espiritual que hay en cada uno de nosotros crezca. El día de Shabbat es para eso, para crecer, ¿sí? Es un día en el que no permitimos que la lucha por un futuro mejor arruine el goce del aquí y el ahora. O sea, tenemos que despejarnos totalmente, ¿verdad? De los planes que tenemos, ¿verdad? De las cosas seculares que hacemos. No, es gozar ahora y el presente. Es ahora, es aquí y el presente. Gozarnos, ¿verdad? De lo que Akadosh Baruj Hu nos revela, nos enseña, quiere de nosotros, aprendemos de él, es para eso. Sí, entonces, cuando renunciamos por 24 horas a controlar el mundo, nos encontramos en una posición que refleja más acertadamente nuestra realidad en contraste de cuando pensamos que tenemos el control, ¿sí? Entonces, allí vemos más nuestra realidad. Los días de semana controlamos, hacemos, decidimos, etcétera. No, día de Shabbat, nos quedamos quietos y más bien pensamos lo que Akadosh Baruj Hu piensa de nosotros. Quiere hablar con nosotros. Estamos pendientes, ¿verdad? Y afinamos nuestros sentidos para qué Akadosh Baruj Hu quiere hablar conmigo, en especial contigo, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar sensibles a esa voz divina, ¿verdad? Que nos habla a través de la enseñanza de la Parashá, que nos habla a través de la enseñanza de los sabios, de la experiencia de casi 4000 años de historia. Entonces tenemos que permitir, ¿verdad?, que nuestros sentidos se sensibilicen a escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu para nuestras vidas, ¿sí? Es como cuando empieza el día de Shabbat, decir, bueno, ahora Akadosh Baruj Hu, estoy aquí, háblame personalmente, ¿verdad? Quiero que me hables, quiero que me reveles, ¿verdad?, a mí personalmente lo que tú quieres, lo que tú deseas, ¿sí? Es más o menos algo así. Para el crecimiento,
¿verdad? De cada uno y la maduración de cada uno de nosotros. Entonces, es una oportunidad para encontrar ese espacio como de paz, de humildad dentro de uno mismo, ¿sí? Nuestros sabios lo ven como, o sea, con mayor perspectiva. Cuando uno entra a un lugar más espiritual en su interior, su escala de valores comienza a modificarse. Exactamente. Entonces, cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando encontramos más y entramos más a nuestro interior, nuestro fuero interno, ¿sí? A nuestra conciencia, cuando ocultamos nuestros deseos, ocultamos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, estamos entrando, ¿verdad?, a un campo espiritual más profundo, ¿sí?, en nuestro interior, y entonces allí es cuando la escala de valores comienza a cambiarse en uno. Ahí es cuando nosotros empezamos verdaderamente a cambiar, cuando nos confrontamos a nosotros mismos, ¿sí? Es más, hay una parte en la escritura que dice que nos juzguemos a nosotros mismos. Cuando nos juzgamos, juzgamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones. Cuando lo hacemos nosotros, Akadosh Baruj Hu no lo hace. Él no va a juzgarnos, ¿sí? No hay nadie que nos juzgue, no hay nadie que nos condene, no, porque nosotros ya hemos juzgado y hemos visto si es bueno, si es malo, si es santo, si no es santo, si es profano, no es profano, etcétera, ¿verdad? Lo que tenemos, pensamos, sentimos, ¿sí? Queremos. Entonces, estamos entrando a un fuero más interno y allí es cuando empieza a cambiarse esa escala de valores, a modificarse esa escala de valores en nosotros. Es cuando verdaderamente empieza la maduración de nuestras vidas. Empezamos a madurar y a crecer espiritualmente. Es confrontándonos a nosotros mismos y Shabbat es para eso. El Shabbat es para eso, ¿sí? Shabbat es para reencontrarnos a nosotros, no como ya les dije, es un descanso de la labor, del trabajo semanal y todo eso, y recobrar fuerzas para otra semana más. No, 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 nada que ver. Es para descansar y es para mirarnos a nosotros y crecer. Es para crecer espiritualmente. Dice Isayahu, pasaje que les había citado anteriormente, Isayahu 58, 13 al 14. Mire la terapia que hay aquí en este pasaje, porque es una terapia que tenemos que implementar, o sea, que aquí no hay cambio, o sea, aquí no hay otra cosa sino implementar esto en nuestras vidas y sobre todo en el momento de Shabbat. Sí, tenemos que hacerlo. Dice allí, si por causas del día de Shabbat aparta tu pie para no hacer lo que te plazca, o sea, no es lo que me place, no, 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 o sea, eso lo tenemos para la semana podemos hacer todo lo que queramos hacer, ¿verdad? Pero no, Shabbat es diferente. ¿Sí? Dice aquí, y en mi día santo lo llamas el día de reposo, delicia, el día Kadosh de Adonai, honorable. ¿Sí? O sea, es una cita con Akadosh Baruj Hu. Es una cita para reencontrarnos con nosotros mismos y para que Él hable a nuestra vida, ¿sí? Para que Él construya, para que Él reedifique en nosotros, ¿sí? Y dice allí, lo honras. Bueno, ahí ya estamos hablando de muchas cosas, ¿sí? Honrarlo es santificarlo, apartarlo, hacer el kius, es vestir adecuadamente, ¿verdad? Es comer comidas especiales, etcétera, ¿sí? No siguiendo tus caminos ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. O sea, es que esto es toda una terapia, toda una terapia. Uno tiene que en Shabbat ni siquiera hablar las cosas que habla entre semana. En Shabbat es totalmente diferente nuestra habla. Es una terapia positiva, es una terapia donde vamos a hablar cosas buenas que pasaron, inclusive puede ser en la vida de uno o en la semana que pasó, pero cosas buenas, positivas, ¿verdad? Agradables, ¿no? Que construyan, que traigan consuelo, que traigan esperanza, que hagan aumentar la emuná de lo que nos escuchan, ¿sí? Entonces podemos compartir y hablar, pero son cosas muy diferentes, no son los asuntos de la vida de uno, de los negocios, de la vida cotidiana y cosas estas. No, 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 son cosas que edifican, testimonios que edifiquen, ¿verdad? ¿Sí? Es una terapia para evitar la lashon hara, ¿sí? Es una terapia para hacer que nuestra boca cambie, ¿sí? Cuando hacemos esta terapia yo estoy convencido de que estaremos tan agradados de que trataremos de ser así el resto de semana, ¿sí? De más bien como que prolongar las cosas de Shabbat para el resto de la semana, ¿sí?
porque Shabbat debe ser así, debe ser algo tan placentero que es como cuando usted va a una fiesta y no quisiera salirse de ella nunca, porque está alegre, está feliz, pero está gozoso con todos y todos se alegran y todos están, ¿verdad?, contentos, felices. Y usted no quiere salirse de ahí, más o menos Shabbat tiene que ser eso. Shabbat tenemos que prolongarlo, tiene que ser la prolongación, ¿verdad?, para todos los demás días de la semana. ¿Sí? Eso, esa atmósfera, esa presencia, esas palabras, eso que se hace, que se dice, eso que se vive en Shabbat tiene que ser prolongado a través de la semana. Esa es la idea, ¿sí? Por eso es tan deleitable y por eso decimos, no te vayas Shabbat. Sí, algunos querrán terminarlo rápido, no sé, pero no te vayas Shabbat porque el Shabbat ha traído ese placer, el Shabbat ha traído, ¿verdad?, esa alegría, ese gozo, ese gusto, ¿sí? Por las cosas buenas e incluso por las cosas que son eternas, ¿sí? Que son más relevantes que las cosas que nosotros tenemos entre semana. ¿Sí? Entonces, dice allí, hay una promesa, te deleitarás en Adonai, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Adonai lo ha hablado. ¿Con cuál heredad de tu padre Jacob? Vea, la heredad que tenemos nosotros de casi 4.000 años de experiencia, 4.000 años de historia, 4.000 años de experiencia en todos los campos. Vamos a deleitarnos porque son cosas muy firmes, son cosas muy, muy pasadas ya por pruebas innumerables y que han sido constantes, permanentes y han permanecido para siempre. Entonces, son cosas que tenemos que apreciar en el día de Shabbat. Y dice también aquí, ¿verdad?, nuestros sabios, que la vida familiar, el amor, la búsqueda de la sabiduría y la apreciación de lo bueno de la vida pasan obviamente de blanco a negro, ¿sí? Eso ya es a otro nivel, ¿sí? ¿Sí? En Shabbat entramos a una profundidad de 32 bytes de color, o sea, ya es diferente, totalmente diferente, ¿sí? Entonces no vemos la vida normalmente, ¿verdad?, como debiéramos, sino que ya en Shabbat vemos las cosas más claramente, salimos como del escenario, salimos como de ese mundo que a veces arrastra y manipula y empuja, y pareciera que fuéramos como en esa corriente, ¿no? Sí, porque pues todo el mundo está haciendo lo mismo, todo el mundo le toca, etcétera. Pero cuando salimos de eso, de ese escenario, entonces vemos las cosas de un color diferente, ¿sí? Un escenario diferente, ¿sí? Como el que yo tengo ahí atrás, ¿verdad? Sí, eso es virtual, pero se ve muy hermoso, ¿verdad? Me gusta mucho ver los árboles, la verdura, la naturaleza. O sea, entramos como en una dimensión espiritual totalmente diferente, diferente, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de Shabbat. Un día para salirse, ¿de qué? De la locura de la semana y comenzar a vivir en el mundo real, ¿sí? En el mundo espiritual, ¿sí? En el mundo de la espiritualidad. Ese es el mundo real porque es el mundo, ¿verdad?, que va a perdurar, que vale la pena, ¿verdad? ¿Sí? A pesar de saber que estamos en un mundo material, pero hay un mundo real que es el mundo espiritual, ¿sí? Primero vino lo espiritual y después se ejecutó lo terrenal. Primero se hizo la maqueta espiritual y después ya apareció la parte material de todo. Así como se le dijo a Moshe, ¿verdad?, en el monte, así haz todo como viste en el monte. Sí, allá, todo eso. Es un reflejo, lo que se hizo, lo que hizo Moshe es un reflejo de lo que ya estaba hecho en el cielo, ya estaba hecho. Entonces, asimismo, aquel que se dedica, ¿verdad?, el Shabbat a las cosas espirituales, ¿verdad?, entonces está entrando en un mundo bastante real, bastante real. Dice allí algo muy interesante, uno de los sabios de nuestro pueblo dice, el hombre natural, dice, no acepta las cosas que son de el Ruah de Elohim, o sea, no acepta, no las comprende, no las puede comprender, no las puede entender, ¿sí? Para él son muchas veces necedad, ¿no? Y esto ocurre porque hay ceguera, la gente está cegada por tantos siglos también de costumbre, de cultura pagana y todo eso, entonces sí no puede entender esta realidad, ¿no? Porque todo esto ha de discernirse, entenderse de una forma espiritual, y por eso el Shabbat es para eso,
Shabbat es para quitar esas clipot, esas cáscaras y poder entrar nosotros en un campo o una dimensión espiritual más profunda, una dimensión espiritual más profunda. Esto yo lo decía años atrás cuando militaba en otras ligas. Yo decía, Padre, métenos en una dimensión espiritual más profunda contigo. Y el Padre dijo, si quieres eso, venga para acá atrás. Y me dio por aquí, me dio por allá. Y tuve que entrar. O entré, pero entré. Sí, entonces, esas oraciones son tremendas, ¿verdad? Cuando amamos y deseamos verdad, entonces Él, ¿qué hace? Entonces Él nos adentra. Y se vale de tantas circunstancias para hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que entender las cosas que son espirituales, pero obviamente, como les dije, el que es del Eterno, las palabras del Eterno escucha, oye, atiende, obedece. Y esta es la reconvención que Él nos hace. Día de Shabbat, búscate a ti mismo, adéntrate a ti mismo, crece como persona, ¿verdad? Mírate, ¿verdad? ¿Cómo está tu progreso espiritual? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? Confróntate con la verdad de la Torá, confróntate con la verdad de las enseñanzas, confróntate con todo esto. Mira cómo está tu vida, mira cómo estás a este punto, ¿verdad? Guardando el Shabbat, ¿sí? Si estás enfocado, si no estás enfocado, si simplemente lo guardas porque hay que guardarlo, no, hay que ir avanzando y hay que adentrarse, ¿verdad? En la dimensión que trae este día de reposo. Principal fiesta que encontramos allí nosotros, Vallicra 23, ¿verdad? Principal fiesta, es la cabeza de la fiesta, ¿verdad? Semanalmente la tenemos que hacer. De todas las demás fiestas, esta es la fiesta primordial, principal. Es una cita semanal con Hashem, ¿verdad? Para mirarnos a nosotros mismos y mirar qué Hashem quiere hablarnos y quiere decirnos cada vez que santificamos este día y lo apartamos para todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Mis amados, que el Eterno les bendiga, les ayude, que esto les sirva, ¿verdad? Como les dije, todo el mundo está llamado a guardar Shabbat. Ya les dije a los gentiles por qué y al pueblo de Israel también por qué, ¿verdad? Ahí están los textos y es muy importante que sepamos, todos estamos llamados a guardar el Shabbat. Los gentiles por causa de la hora de la creación y nosotros los judíos por esa causa y también porque es un pacto, un sello, una señal entre Dios, entre Akadosh Baruj Hu y nosotros su pueblo. Mis amados, los dejo allí, que el Eterno los bendiga